saludos el ilustre comunicador don Andrés Mato Licho, y hoy, como todos los miércoles, estamos en nuestra sesión jurídica para debatir temas de interés nacional y social. Hoy nos levantamos con noticias muy importantes, como que el país tiene un déficit de 2 millones de viviendas, señores. No solamente eso, de que tiene un déficit de 2 millones de viviendas en el sentido de que no tenemos, sino también de que aquellos que viven en algún tipo de vivienda, sea alquilado o comprada, es un precio muy caro y que viven comprometidos toda su vida. Porque el que pide un préstamo en un banco para fines exclusivos de comprar una vivienda, va a estar comprometido prácticamente toda su vida o la mitad de ella. Los ladrones están azotando con fuerza a 10 provincias. 10 fiscalías del país tienen un elemento en común. La principal denuncia que han recibido en los primeros 7 meses de 2018 ha sido por robo calificado o agravado. Estas 10 instancias del Ministerio Público han recibido 4.912 denuncias de infracciones por ese acto ilícito, de 21.137 de esta naturaleza registrada en 33 fiscalías, señores. Reconocen 4 personalidades y 3 entidades, la Fundación Corripio, y reportan casos de cirugía plástica mal realizada. Hay otro tema muy relevante, es que el grupo se disputa en el control de la ADP y el gobierno cita retos ante la cuarta revolución industrial. En ese sentido, se aprueba en segunda lectura la ley que prohíbe el uso de la juca. La Cámara de Diputados aprobó de pie este martes en segunda lectura el proyecto de ley que prohíbe el uso de la juca en lugares públicos y privados. La iniciativa de la diputada Miladis Núñez es la tercera ocasión que se aprueba, pero ha perimido en el Senado, donde será enviada nuevamente. La pieza establece que la violación a las disposiciones de la presente ley dará lugar a la incautación e inmediata destrucción de la juca en todos sus componentes. Asimismo, establece que las autoridades responsables de aplicar dicha ley son la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional. La Cámara de Diputados, señores, guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas ocasionadas por el terremoto ocurrido en el pasado sábado de Haití. El minuto fue a iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, quien expresó su solidaridad por los más de 15 muertos y cerca de 333 heridos en el vecino país. Los diputados también convirtieron en ley al aprobar en segunda lectura el proyecto que declara el 19 de noviembre de cada año como Día Nacional de la Concientización y Lucha del Cáncer de Próstata, de la autoría del senador Manuel de Jesús Guillardo. Señores, es lamentable leer esta noticia. Es que 4 hombres violaron y abusaron de su hermana. 4 hombres, 2 adultos y 2 menores de edad, fueron enviados a prisión por abusar de su hermana menor desde hace 2 años, y a la madre le fue impuesta presentación periódica por ocultamiento. El hecho ocurrió en Jimaní, donde el juzgado de la instrucción de esa jurisdicción impuso 1 año de prisión preventiva a los 2 adultos y presentación periódica a la madre como medida de coerción, mientras que a los menores de edad una jueza de instrucción de niños, niñas y adolescentes le impuso 4 meses y 1 año de prisión preventiva, respectivamente, que deben de cumplir en el Centro Integral para Adolescentes en conflicto con la ley de Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste. El informe fue dado en un comunicado de la Procuraduría General de la República, donde destaca que los jueces acogieron la solicitud del Ministerio Público y dictaron prisión preventiva contra los 4 hermanos. El tribunal también impuso presentación periódica a la madre de la víctima y de los 4 imputados, a quienes el Ministerio Público señala por ocultar el hecho, punible a pesar de que supuestamente la menor le habría informado en varias ocasiones que era abusada por sus hermanos. Según la solicitud de medida de coerción, los imputados abusaron de su hermana en la casa materna desde el año 2016, para lo cual aprovechaban
cuando la madre salía a trabajar. Los datos personales de los imputados se omiten para proteger la identidad de la víctima. Además, la información suministrada expresa que el tribunal declaró el caso complejo debido a la pluralidad de los involucrados y de los hechos punibles. Tanto la madre como los 4 hermanos procesados están imputados por la presunta violación a los artículos 50, 60, 265, 266, 330, 331 y 332 del Código Penal Dominicano y los artículos 12 y 396 de la Ley 136.013. Los abusos sexuales dejan huellas imborrables. 2 jóvenes revelan el impacto en sus vidas de violaciones que lo marcaron para siempre, señores. La psicóloga Arisleidy Sánchez Guzmán considera alarmante la cantidad de pedofilia y de incesto en perjuicio de menores de edad, ya que las cifras son mucho más alarmantes que las ofrecidas por las autoridades debido a que en el país existe un subregistro. Reveló que de cada 10 casos que atiende vinculados con niños y adolescentes, por lo menos en 6 existe una violación sexual o incesto. Lo que se está viviendo en el país no es ni el 20% de lo que pasa en el país. Bueno, señores, qué difícil es. Asimismo, estableció la psicóloga de Infanto Juvenil Arisleidy Sánchez Guzmán, consideró que la violación sexual es uno de los peores traumas que puede padecer un adolescente, pues regularmente su autor es una persona que abusa de su autoridad y está plenamente consciente del daño que está causando a la víctima sin importarle. Indicó que cuando un niño o adolescente comprende que está siendo abusado, ha pasado un tiempo considerable, ya que se paraliza porque no sabe qué hacer o a quién pedir ayuda. Un inconveniente, cita la especialista, es que muchas veces las personas a su alrededor no se dan cuenta cómo él o ella ha querido llamar la atención para que lo ayuden o simplemente porque lo minimizan. Y en muchas ocasiones, señores, como yo he tenido casos aquí, según la psicóloga infantil, no les creen. Realmente han podido hablar, se han atrevido a dar la alarma, a decir que algo está pasando y el adulto a su alrededor no quiere creerle, indicó Sánchez Guzmán. La psicóloga dijo que lamentablemente cuando los menores se ven atrapados entre el trauma de una violación sexual y la incredulidad de quienes deben de protegerlo, una salida podría ser el suicidio. Y aquí hablamos de suicidio no como una idea de suicidio per se, sino como la idea de solucionar un problema de que no se le ve salida. Son 2 cosas muy diferentes, cita la especialista. La experta exhortó a los padres a no ver las ideas suicidas en los menores de edad como un chantaje o un instrumento para llamar la atención. Aún sea para llamar la atención, hay que buscar la ayuda de un profesional para poder identificar qué está pasando y que suministre las herramientas a los padres para manejar esos casos y motivar el síntoma, refirió Sánchez Guzmán. Estimó que los padres deben de aprender a identificar cuando la salud mental de sus hijos está en riesgo. Otro tema que está sobre el tapete es que Salud establece es obligatoria la autorización para terapias celulares. La aplicación de tratamiento que involucren terapias celulares como células madres, plasma rico en plaquetas, derivados sanguíneos y tejidos con fines terapéuticos en humanos está regulada por una resolución emitida por el Ministerio de Salud Pública en el año pasado. Esta resolución obliga y autoriza para la aplicación de terapias celulares. El Gautier recibe pacientes con cirugía mal hecha, señores. Danilo dice trabajar para enfrentar la desigualdad. Navarro plantea la alianza entre cabildos. Asimismo, señores, se establece que la República Dominicana, mediante la Fundación Corripio 2018, entrega premios
a personas destacadas como José Joaquín Puello Herrera, que recibió el premio metálico y la estatuilla de manos de Laura Pereira de Corripio y José Alfredo Corripio Estrada. También está Jaime de Jesús Domínguez, que recibió el premio de Fundación Corripio 2018 de la mano de Manuel Corripio y de su esposa Rafael Martínez de Corripio. En ese sentido, señores, hay otras noticias de gran relevancia que tenemos que atender, como es el tema del juicio preliminar de Odebrecht, que se llena de recusación a juez. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia decidirá si acoge o no una nueva recusación contra el juez de la Instrucción Especial Francisco Ortega, depositada por el abogado de Jesús Vázquez Martínez tras alegar falta de objetividad y de imparcialidad en un fallo sobre varios incidentes presentados en la audiencia de ayer. Ante el recurso, el juez recesó el conocimiento del caso sin fecha hasta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ventile los argumentos de Vázquez y emita una decisión sobre si el magistrado continuará o no en el proceso. Es la cuarta vez que Ortega es recusado por abogados de los acusados de recibir soborno por 92 millones de Odebrecht de dólares para obtener contratos de obra. El abogado del imputado Vázquez Martínez, Jorge Luis Polanco, solicitó que si se rechaza la recusación le comuniquen todas las informaciones y le depositen con las evidencias junto al video que contiene las incidencias de la audiencia anterior y que comparezca el que preside esta audiencia preliminar, el magistrado Ortega. Al hablar sobre si la recusación, el abogado de Víctor Díaz Rúa, Miguel Valerio, dijo que es un derecho que le asiste a una persona si se siente que no le están respetando sus derechos, estrategias que pueden ser utilizadas por los abogados. Asimismo, estableció que nosotros somos muy respetuosos con la estrategia de cada abogado y el juez también, señaló Valerio, tras expresar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha violentado el procedimiento y espera que se ajuste a la ley. Reaccionó de Guerrero. La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero, afirmó que en defensa de los imputados reiteradamente está planteando incidentes para evitar que se conozca la audiencia preliminar. Asimismo, Guerrero Pelletier manifestó que estos incidentes no le preocupan porque dejan entrever el temor de los abogados de que el país conozca detalladamente la acusación que se ha preparado contra sus representantes. El titular de la PETCA aseguró que el ministerio está listo para seguir destruyendo uno por uno todos los argumentos planteados por los abogados de los 7 acusados de recibir soborno. Entre los incidentes está que el juez Francisco Ortega Polanco rechazó 2 de los incidentes presentados de 6 de los 7 imputados, como son la inconstitucionalidad y la incompetencia, es decir, que el proceso preliminar se seguirá conociendo en la jurisdicción privilegiada. Asimismo, el magistrado Ortega ordenó el cúmulo de otros incidentes que no fueron resueltos para ser fallados en el juicio de fondo. Entre los acusados e imputados se encuentra, además de Vázquez y Díaz Rúa, están Ángel Rondón, Andrés Bautista, Roberto Rodríguez, Conrado Pitaluga y el senador Tommy Galán, acusados de recibir soborno, de lavado de activos y otros delitos, señores. Asimismo, se establece que la mitad del costoso líquido no se usa para consumo humano. Estamos hablando del agua. El 49% del agua potable del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo se desperdicia por déficit en las redes y filtraciones en los embalses de líquido. Esta pérdida total se divide en un 31% que es desperdiciada en los hogares y el 18% en las redes de distribución, tuberías y tanques de almacenamiento. La asignación de ese recurso como consumo al agua potable es de un 7.6 según el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. El Gran Santo Domingo se producen 420 millones de galones de agua por día, de acuerdo a estadísticas de la Corporación de Acueductos de Santo Domingo Cash. Con esa agua se suple la demanda de 289 millones de galones, lo que indica que se producen 120 millones de galones por encima de la demanda. Pero esa agua no se queda como reserva, sino que se utiliza para abastecer el déficit generado por el uso irresponsable, dijo el director de compras de la Cash, Abelardo Díaz. Reveló que la mayor cantidad que se pierde se va al mar, ya que existe cerca de 178.000 cisternas.
De estas, el 98% representan deficiencias en su construcción, lo que provoca fugas de líquido que no son percibidas por los usuarios. Esas fugas se filtran en el subsuelo, que regularmente está conformado por rocas calizas, lo que no deja que el agua aflore y se va directamente al mar. Manifestó que esa es la principal causa de pérdida de agua potable en el Gran Santo Domingo. Sobre la evasión de pago, establece que pese al precio de venta del agua a la población por la CAS no excede los 6 pesos el metro cúbico, la cultura de pago por esos servicios es débil, aseguró el día la encargada de mediación de consumo, Mildred Sanz. En ese sentido, podemos seguir estableciendo que hay un grupo de Lima que enfrenta a Maduro por el caso de Albán. A nivel internacional, entonces, podemos establecer que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la Unión Europea, la Iglesia Católica, partidos políticos, organizaciones de derechos y el grupo de Lima han pedido al Ejecutivo de Nicolás Maduro una investigación imparcial e independiente sobre la muerte bajo custodia de las autoridades del concejal opositor venezolano Fernando Albán. El Grupo de Lima urge al gobierno de Venezuela a realizar una investigación inmediata, imparcial e independiente con aval internacional para esclarecer los hechos y circunstancias que han ocasionado este terrible deceso y adoptar las medidas que correspondan, exigió en un comunicado. El documento firmado por los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía expresa la profunda preocupación por la trágica muerte de Albán del Partido Primero de Justicia ocurrida el lunes en circunstancias aún no esclarecidas. El concejal opositor fue encarcelado en las dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia por su supuesta responsabilidad en el atentado fallido contra Maduro. Ola de acusaciones. Suicidio. La muerte del concejal opositor Fernando Albán desató una ola de acusaciones contra el gobierno venezolano por tratarse de un considerando preso político cuando se suicidó, según la fiscalía, señores. Vamos a una pausa y seguimos en breve comentando las principales noticias de la República Dominicana. República Dominicana, sean todos bienvenidos a este espacio Periodismo y Sociedad que conduce el ilustre comunicador don Andrés Mato Licho. En ese sentido, señores, tenemos que seguir leyendo que España respalda a Chile en las negociaciones. El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, ofreció ayer al presidente chileno, Sebastián Piñera, durante una breve visita de 24 horas, el respaldo de España en las negociaciones con Bruselas para modernizar el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y ese país. El presidente chileno estará en Bruselas en breves días. Allí tendrá nuestro respaldo para que esa renovación se alcance cuanto antes, señaló Sánchez en la rueda de prensa conjunta que ambos mandatarios ofrecieron tras la unión que mantuvieron en el Palacio de la Moncloa, sede ejecutivo español. Además, Sánchez y Piñera han subrayado la importancia de que Brasil no renuncie al Pacto de París contra el cambio climático, como sugirió el vencedor de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Jair Bolsonaro. En tanto que el rey y el presidente Piñera examinaron ayer las relaciones bilaterales durante una reunión en el despacho de Felipe VI en el Palacio de Zarzuela, donde los reyes ofrecieron después un almuerzo al jefe de Estado chileno y su esposa Cecilia Morel. El terremoto agrava la situación de Haití. El sismo de magnitud 5.9 que sacudió el pasado sábado a Haití, causando 17 muertos y destruyendo miles de viviendas, agrava la precaria situación de ese país, muy vulnerable a los fenómenos naturales, donde más de la mitad de los 10 millones de habitantes sobrevive con menos de $2 diarios. El director de Protección Civil, Jerry Chandler, dijo ayer que 7.883 familias necesitan ayuda humanitaria.
En tanto, la Organización de Estados del Caribe Oriental, OECO, pidió ayer a la comunidad internacional un esfuerzo para ayudar al pueblo y al gobierno de Haití tras el reciente terremoto. El director general de la OECO, Didacus Jules, ofreció a través de un comunicado sus condolencias a los haitianos y al gobierno del país caribeño tras reconocer la pérdida de vidas y daños causados a las infraestructuras. Nos solidarizamos, así estableció Jules, con nuestra familia caribeña en Haití e instamos a un rápido esfuerzo internacional de ayuda para apoyar en particular a Puerto Príncipe y otras regiones donde los habitantes están luchando para hacer frente a la tragedia. Geográficamente, Haití es uno de las naciones más expuestas a los desastres naturales a nivel mundial y lamentablemente la menos capaz económicamente de resistir estos golpes, tanto en términos de respuesta inmediata como de recuperación a largo plazo. En cuanto a la economía, el gobierno haitiano aprobó un aumento de los salarios mínimos en momento en que la inflación ronda el 15% anual y tras las violentas protestas que obligaron a la renuncia del ex primer ministro, señores. Sobre el tema económico, el Ejecutivo crea la unidad de negocios de fibra óptica. El presidente Danilo Medina dispuso anoche, mediante el decreto 383-18, la creación de la unidad de negocios de telecomunicaciones por fibra óptica como un órgano desconectado de la empresa de transmisión eléctrica dominicana. La ONU pide cerrar los vertederos a cielos abiertos. La Organización de las Naciones Unidas pidió a los países que participan en la 21 reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe que cierren sus vertederos a cielo abierto por razones climáticas y sanitarias. Un tema que atañe directamente a República Dominicana, donde existen unos 350 botaderos de este tipo. Los países de América Latina y el Caribe demandan dar máxima prioridad política a la gestión adecuada de residuos como paso clave para fortalecer la acción climática y proteger la salud de sus habitantes, expuso el director regional de la ONU Medio Ambiente para América Latina y el Caribe, Leo Heilemann. En esta jornada, la ONU Medio Ambiente presentó el estudio Perspectiva de la Gestión de Residuos en América Latina y el Caribe, en el cual informaron que 145.000 toneladas de residuos pertenecientes al 27% de la población de la región son dispuestas cada día inadecuadamente. Estos desechos, señaló la ONU, generan un elevado riesgo para la salud de las personas que viven cerca de quienes recolectan materiales, además de ser un foro de gases a efecto invernadero, provocan serios daños a la actividad turística y agropecuaria y atentan contra la biodiversidad. El objetivo de la reunión celebrada en Buenos Aires hasta el viernes es abordar soluciones innovadoras para la lucha contra la contaminación. Proyectos residuos. Debido a la economía vigente de compras de productos de usar y tirar, los residuos aumentarán en torno a un 25% en el 2050 y alcanzarán las 671 toneladas por día frente a los 545.000 que no producían en el 2014, señores. El país tendrá 57.9 más de energía solar. Entonces, hay otros temas de gran relevancia que tenemos que seguir citando, y es que más de la mitad del 4% del PIB para la educación se ha ido en gastos de personal. Desde que el gobierno comenzó a destinar el 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria, más de la mitad del presupuesto ejecutado por el ministro de Educación se ha ido en gastos directos de personal como sueldos fijos. Solo el año pasado lo destinado a ese renglón representó el 63.58% de la ejecución y la proyección es que siga subiendo. Cuando tengan todas mis
obras, todas las escuelas hechas. No tengo duda de que la remuneración va a superar el 80%, afirma el viceministro de Planificación y Desarrollo MINER, Víctor Sánchez, cuando se comenzó a destinar el 4% del PIB para educación hace 3 años. El gasto del ministerio en sueldo fijo era de 30.561.3 millones, pero al año pasado se había duplicado en 66.753.2 millones. Entre las razones del incremento que cita Sánchez está que el ministerio ha ampliado gradualmente la cobertura de la jornada escolar extendida de 8 horas. Las implicaciones en términos de presupuesto para garantizar eso es que tengo que ir incorporando docentes. En el año escolar 2017-2018 cerró con 62% de cobertura de jornada escolar extendida. La proyección es llevarla al 70% para el presente periodo educativo que culmina en el 2019. Aumentan a 17 la cifra de muertos en Haití por el terremoto. México, acusado de 10 feminicidios, advierte que seguirán matando si lo sueltan. Un hombre al que se le imputan al menos 10 feminicidios dijo que si es dejado en libertad volvería a matar porque odia a las mujeres, y la Procuraduría investiga la posibilidad de que haya vendido los huesos de alguna de sus víctimas. Se trata de tan solo del más reciente giro en una serie de detalles macabros que han ido emergiendo sobre el asesinato serial de Ecatepec, un barrio pobre al norte de la Ciudad de México, después de que una pareja fuera aprehendida la semana pasada mientras trasladaba restos humanos en carriola. Un video publicado el martes en redes sociales muestra al sospechoso que responde a las preguntas de un médico en una delegación de policía. Las autoridades solo han identificado al hombre como Juan Carlos. En México, normalmente un médico asignado a la estación de policía es el responsable de realizar una evaluación inicial sobre la salud mental y condición física de un sospechoso. Durante la grabación se ve al sospechoso sentado cerca del médico y esposado, vestido con una camiseta y pantalón de mezclilla. El sospechoso hace cambios entre contestar con un tono amable hasta mostrar autocompasión y comenzar a llorar. Si salgo, de una vez le digo a los patrones, en referencia a los policías, voy a seguir matando mujeres, aseveró. 1, porque a veces no me dejan dormir, y 2, por el odio que les tengo. Afirmó que desde que fue niño fue abusado por las mujeres. En un momento de interrogatorio declaró: prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno, señores. El fiscal general de Justicia del Estado de México, en donde se ubica el municipio de Ecatepec, confirmó la autenticidad del video, diciendo: es una evidencia que salió a la luz pública, y detalló que se trata de una filtración de un traidor. Partes de su confesión puede interpretarse con cierto optimismo. Previamente había confesado el asesinato de 20 mujeres, pero Gómez dijo que el sospechoso ha sido capaz de brindar detalles, nombres y descripciones de las víctimas en solo 10 casos. Gómez dijo que las autoridades investigan si es que el hombre vendió huesos de alguna de sus víctimas a los practicantes de santería, un culto que comenzó en Cuba luego de que los esclavos africanos mezclaron sus creencias espirituales yoruba con tradiciones católicas. El sospechoso indicó que le vendió los restos óseos a un hombre que conoció en una parada de camión. Tenemos una línea de investigación de 1 o 2 personas en la zona que lo podrían haber adquirido.
un perfil de Facebook que, de acuerdo a la prensa local, era administrado por el sospechoso, consistía principalmente de imágenes satánicas y referencia a la Santa Muerte, una figura esquelética venerada en México por algunos delincuentes menores, narcotraficantes y comunidades pobres. Algunos detalles de su confesión han sido respaldados por la evidencia. Los investigadores encontraron tejido humano en descomposición en bolsas ubicadas en 3 lugares, en donde le dijo a la policía que se deshizo de los restos de sus víctimas. Los restos estaban en tal estado de descomposición que se realizaban análisis para determinar la edad, el género y el número de víctimas. Agregó que una niña abusó sexualmente de él cuando tenía 10 años y afirmó que su madre le fue infiel a su padre y que trató de apuñalarlo con un cuchillo. En el video también se escucha al sospechoso decir que mató mujeres con todo gusto. Estoy limpiando el mundo de pobredumbre, afirmó. Bueno, señores, hay gente loca en la vida, muy loca. Pompeo ve un camino hacia la desnuclearización tras reunirse con Kim Jong-un. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró este martes, 2 días después de reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un, que ve más claramente el camino para alcanzar la desnuclearización de Corea del Norte, un proceso que Washington y Pyongyang han expuesto notables diferencias, aunque todavía queda un largo camino por delante y mucho trabajo por hacer. Ahora podemos ver un camino con el que alcancemos nuestro objetivo final, que es la desnuclearización completa y definitiva de Corea del Norte, dijo Pompeo en declaraciones a periodistas de la Casa Blanca. El titular de Exteriores, que se encuentra en la Casa Blanca para almorzar con el presidente estadounidense Donald Trump, salió de ala oeste para hacer esa breve declaración y agradecer el buen trabajo de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, quien anunció ayer que abandonará su cargo al terminar el año. Señores, se ha generado un juez acepta acuerdo del gobierno de Trump que evalúa asilo para padres de niños. Un juez firmó ayer un acuerdo preliminar bajo el cual el gobierno de Donald Trump está obligado a reconsiderar cientos de peticiones de asilo de familiares que fueron separadas en la frontera, mayormente bajo su política de cero tolerancia. El juez Dana Zambra, quien preside el litigio en una corte de San Diego, California, calificó ayer de excelente el acuerdo alcanzado por abogados del gobierno y de las familias afectadas a 3 demandas colectivas. Pareciera que estamos muy cerca de terminar con esto, señaló el magistrado sobre el caso que obligó al gobierno a reunificar a más de 2,000 niños inmigrantes que fueron separados de sus padres en la frontera con México. De acuerdo aún pendiente de una audiencia final en noviembre, establece que se deberá dar otra oportunidad tanto a padres como menores para que sus peticiones de asilo u otras protecciones contra la deportación sean evaluadas. Los padres con una orden de deportación bajo libertad condicional o recluidos tendrán una nueva entrevista ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía UCIS para determinar si existe miedo creíble de persecución. Señores, vamos a una nueva pausa y volvemos en breve en este programa Periodismo y Sociedad. Vamos a una nueva pausa y retomamos en breve en su programa Periodismo y Sociedad. Sean todos bienvenidos a este programa Periodismo y Sociedad que conduce el ilustre comunicador don Andrés Mato, respetuosamente don Licho,
y nuestra persona, como todos los miércoles, que está en una sección jurídica aquí. Llaman a votar por Xiomara Guante en las elecciones de la ADP. El Partido Revolucionario Moderno, a nivel general, hizo un llamado a todos los profesores del sector público del país a participar activamente en las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, al tiempo que instó a votar masivamente por la candidata a la presidencia por la corriente magisterial, doctor José Francisco Peña Gómez, Xiomara Guante. El concejal del PRM manifestó que diversos maestros de diferentes corrientes están apoyando a los candidatos de la corriente magisterial que encabeza la destacada gremialista Xiomara Guante, por considerar que está representante el verdadero cambio y la oportunidad de mayores reivindicaciones a favor del magisterio. La compañera Xiomara es una de las gremialistas destacadas comprometida con el magisterio y que ha puesto los intereses profesionales por encima de cualquier apetencia personal, precisó también el profesor, quien es también regidor del Partido Revolucionario Moderno en el municipio de José Sánchez, y se llama el regidor José Sánchez. En los comicios están participando 8 planchas nacionales que buscan este miércoles conquistar el voto de más de 100.000 maestros registrados en el padrón electoral de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, postulando como candidato a la presidenta de la ADP de los profesores Eduardo Hidalgo, Xiomara Guante, Juan Núñez, Sisto Gavín, Primitiva Medina, Samuel Sena, Tomás Pichardo, Altagracia Turbí, Ángel Ramírez, Abel González, Sócrates Montaz, Fernando Hernández y Wilson Pérez. La comisión organizadora del proceso informó ayer que todo estaba listo para desarrollar el proceso, al tiempo que informó que existe 2 bloques de alianza. Uno favorece la corriente magisterial Eugenio María de Hostos y el otro a la corriente magisterial José Francisco Peña Gómez, mientras que 6 candidatos van de manera independiente con la corriente Eladio Peña de la Rosa, Espacio Magisterial Narciso González, Pedro Mir, Movimiento por la Institucionalidad e Integración del ADP, Urania Montaz, y la de Fidel Ferrer. Señores, en ese sentido también tenemos que decir que la ADP convoca a unos 113.000 profesores para las elecciones. Más de 113.000 profesores han sido convocados para participar hoy en elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores para elegir la nueva directiva de la institución, en la cual 2 bloques se están disputando la presidencia. En el proceso se elegirán 2.485 dirigentes en las 155 seccionales. Se escogerán 21 miembros del Comité Ejecutivo Nacional, 5 del Tribunal Nacional Disciplinario y 5 del Consejo Nacional de Comisarios, y 11 miembros de los comités ejecutivos municipales y sus respectivos tribunales disciplinarios. En ese sentido, también tenemos que seguir abordando el tema económico, en donde Guzmán resaltó el apoyo de DIGECON y MEPIP de contrataciones públicas. La directora general de Compras y Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, valoró como significativo el apoyo que ha recibido esa institución de parte de la Dirección General de Cooperación Multilateral de DIGECOP, del Ministerio Económico y Planificación y Desarrollo, MIPEP, de su director general, el embajador Antonio Vargas Hernández. Dijo que la cooperación proveniente de la Unión Europea, gestionada y destinada por la DIGECOP para apoyar programas específicos de la entidad que dirige, ha contribuido de manera importante en la mejora de los niveles de transparencia en la administración pública. Habló en un taller sobre estrategia y plan de comunicaciones para fomentar las contrataciones abiertas, en presencia de Gianluca Grippa, el jefe de la delegación de la Unión Europea en el país. Señores, en el mundo existen vientos y lluvias de Michael, huracán de categoría 4 que azota las costas de Florida sobre el Golfo de México. Michael avanzó sobre la franja noroeste de Florida en la madrugada de hoy, convertido en un huracán de categoría 4, lanzando una mareja sobre las playas de arena blanca y azotando la costa con vientos y lluvia en las últimas horas antes de tocar tierra. En apenas unos días, Michael pasó de ser una depresión tropical durante el fin de semana a la tormenta más potente que registre la historia para este tramo de la costa de Florida, con viento destructivo de 30 centímetros
un pie de lluvia y una marea ciclónica de hasta 4 metros, o sea, 13 pies. El comisario del condado de Dade dio una orden de tomar refugio donde se pueda. El gobernador de Florida, Rick Scott, tuiteó para que la gente en el camino del huracán, el momento de evacuar ha pasado, buscar refugio inmediatamente. A las 7 de la madrugada, el avión de la Fuerza Aérea que persigue huracanes informó de viento que hasta 225 km por hora, 140 millas, y con ráfagas más fuertes. Bueno, señores, hay que tener la precaución necesaria. El Consulado Dominicano de Nueva York, la ley de carga pública en Estados Unidos no será retroactiva. El Consulado Dominicano en esta ciudad informó a sus connacionales que la ley de carga pública, cuando entre en vigor, no afectará las personas que hayan venido tomando beneficios en ese sentido. La ley no es retroactiva y no afectará a los que hayan adquirido los beneficios. Tampoco afectará la política que le permite a los inmigrantes ilegales recibir tratamiento médico de emergencia, explicó la abogada María Mateo, directora legal y el Departamento de Visas y Protección de la sede consular. La experta en inmigración precisó que el pasado 1 de este mes, UCI comenzó a implementar un nuevo memorando de política sobre notificaciones de comparecencia a la Corte a solicitudes denegadas que tienen impacto el estatus, pero no ha entrado en vigencia la ley de carga pública. Hizo el aclarando para frenar el continuo temor y confusión existente entre miles de dominicanos y otras etnias residentes en este estado, New Jersey, Pensilvania y Connecticut, entre otros lugares de Estados Unidos. La semana pasada, la sede consular también aclaró que la disposición sobre carga pública anunciada recientemente en el Departamento de Seguridad Nacional no ha entrado en vigor. La prensa nacional se ha destacado que a partir del 1 de este mes entraron en vigencia nuevas medidas migratorias en Estados Unidos que impactan a inmigrantes de muchos países, particularmente a miles de dominicanos que reciben cupones de alimentos, servicios para personas de bajos recursos como el Medicaid y los subsidios para programas de vivienda, sección 8 y la ayuda que se le otorga a madres solteras, señores. Condenan a 15 años de cárcel a ex vice de Guatemala. Un tribunal guatemalteco condenó a 15 años y medio de prisión a la ex vicepresidenta Rosana Baldetti por su participación en la adjudicación de un contrato que pretendía el uso de una fórmula para contaminar el lago de Amatitlán, la que resultó ser un fraude. Baldetti, quien siempre negó los cargos, no quiso hablar sobre la prensa después que la condena por asociación ilícita, fraude y tráfico de influencia, que fue leída por el tribunal a las 3 de la madrugada de ayer. La exmandataria deberá seguir en prisión. Fue detenida en el 2015, meses después de renunciar al cargo tras acusaciones de corrupción, según la acusación de la Fiscalía y la Comisión Internacional sobre la Impunidad en Guatemala. Baldetti, junto con otros 12 personas, se coludieron para entregar un contrato por unos 18 millones a la empresa israelí Tarzik Engineering Limited para la limpieza del lago. Sin embargo, estudios determinan que el líquido llamado a la prensa agüita mágica no era más que agua, sal y cloro. El lago de Amatitlán, 27 kilómetros al sur de la capital, aún está contaminado por una cianobacteria que provoca la proliferación de algas. Y el juez Pablo Situmul, al leer la sentencia, dijo que Baldetti, de 55 años, era la líder de la organización. Señores, hasta aquí hemos llegado a este programa Periodismo y Sociedad. Muchísimas gracias. Nos vemos como todos los miércoles en este mismo canal, en este mismo espacio, a esta misma hora. Muchísimas gracias por su sintonía.